usando la llave correcta. Y quiero que leamos algunos versículos bien importantes. Vamos a leer estos 3 versículos. Quiero que abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Estamos ahí, amados. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene, ¿qué? El que tiene la llave. Diga conmigo, el que tiene la llave. ¿Quién es el que tiene la llave? El santo y verdadero. Y dice: el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, Mateo capítulo 16, versículo 19. Está hablando el Señor al apóstol Pedro y le dice: y a ti te daré las llaves. Está hablando de llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y quiero que leamos un texto más, Isaías 45, versículo 1. ¿Estamos ahí? Isaías 45, versículo 1. Escuche lo que dice la Biblia. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él, ¿qué? Puertas, y las puertas no se cerrarán. Hemos estado hablando de abrir los cielos, hemos estado hablando del Dios que abre caminos, y Dios nos quiere hablar hoy de ese Dios que abre puertas. Pero fíjate que en el versículo 2 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Dice: y quebrantaré puertas, otra vez, puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte a la palabra del Señor. En estos versículos, y podríamos leer inclusive más, nos damos cuenta que nos está hablando la Biblia de algunas palabras claves. Cerrojos. Nos está hablando de abrir puertas, de cerrar puertas. Y nos está hablando de llaves. Llaves que dan acceso a tesoros preciosos. Y hoy quiero hablar acerca de algunas llaves poderosas que nos muestra la Biblia, que existen, que son reales, que son efectivas, poderosas y que nosotros necesitamos. Pero también quiero hablar acerca de usar la llave correcta para la puerta correcta. Dice el diccionario que una llave es un instrumento para abrir y cerrar puertas. Esa es una definición bien sencilla, ¿cierto? ¿Qué es una llave? Un instrumento para abrir y cerrar puertas. Y es tan importante que, aunque uno lo ve tan pequeñito, pues tiene tanto poder, porque por muy pequeño que sea, si usted no tiene esta llave, especialmente la de su casa, por mucho que sea su casa, se tiene que quedar afuera. ¿Cuántos se les ha quedado la llave alguna vez? Levánteme la mano. ¿Qué problema? Entonces,
Obviamente usted necesita esto para abrir la puerta que le da entrada a su casa y a muchos lugares que usted necesita entrar. Y pues hay millones de llaves, pero cada llave sirve para una puerta en particular. Yo puedo tener 30, 50 llaves, pero solamente una abre la puerta de mi casa, la llave correcta, la llave que es. Y hay puertas que no se abren si no se usan la llave correcta. Puertas, estoy hablando en todos los sentidos. Puertas laborales, puertas de bendición, puertas para cosas que queremos lograr en nuestra vida y que necesitamos, ya inclusive oramos que se abran las puertas, pero fíjate que si tú no estás usando la llave correcta, muchas veces no vas a poder entrar. Quiero hablar de esas llaves. La primera llave que yo quiero hablar hoy es la llave de la oración. La llave de la oración. Diga conmigo, la llave de la oración. Fíjese, y le quiero mostrar un ejemplo bíblico impresionante para que nosotros entendamos lo poderosa que es esta llave. Escuche esta historia bíblica, Hechos capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Cogió a los cristianos, este rey malvado, y empezó a azotarlos, a matarlos. Y dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los discípulos consentidos del Señor, del grupo de los 3, ¿verdad? Habían 12, habían 70, 12, pero habían 3 muy pegados al Señor, Jacobo, Pedro y Juan. Aquí mataron a Jacobo, Herodes. Y dice, viendo Herodes que esto había agradado a los judíos, procedió también a ¿qué? A prender también a Pedro. ¿Qué significa prender? A capturar, ¿cierto? A poner en prisión a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Allí lo puso tras las rejas con una puerta cerrada. Y yo no sé por qué este rey estaba tan obsesionado con Pedro que, bueno, no bastándole que ya lo tenía encerrado detrás de los barrotes en una prisión, dice, lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Cuántos hombres? 16 hombres para cuidar a un solo hombre preso detrás de una puerta de hierro. Dice, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua para matarle. Así que Pedro estaba como custodiado en la cárcel, encerrado, pero, escuche esto, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué es sin cesar? Sin parar, intensamente la iglesia hacía oración a Dios por él. Estaban utilizando la llave de la oración. Una iglesia que creía en el poder de Dios, que sabían que había un hermano en dificultad, pero que estaban clamando para que Dios hiciera algo. Y cuando la iglesia estaba orando, algo empezó a suceder. Dice versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Puerta, cadenas, guardias, es una cosa impresionante. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, porque cuando tú usas esta llave de la oración, se movilizan ángeles a favor del pueblo de Dios. ¿Usted lo cree o no? Bueno, yo lo creo porque es lo que está pasando aquí en la Biblia. Dice,
he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y dice la Biblia, y las cadenas ¿qué? Se le cayeron de las manos. Diga conmigo, la llave de la oración rompe cadenas. ¿Lo cree o no? Eso es lo que estaba sucediendo. Esto estaba sucediendo mientras que había una gente clamando. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pedro pensaba que era un sueño, que era una visión. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron ¿a dónde? ¿A dónde? Dígalo fuerte. A la puerta de hierro que daba a la ciudad, una puerta poderosa de un gran material, una puerta de hierro. La cual, ¿qué dice la Biblia que pasó? Se les abrió por sí misma. Eso no se abrió por sí misma, lo que se abrió fue por resultado de ¿qué? De la oración, de la llave de la oración que abre puertas. Y salidos pasaron ¿a dónde? Una calle, y luego el ángel se apartó de él. La Biblia me muestra que hay una llave poderosa que Dios nos ha dejado. La llave de la oración, y que esa llave abre puertas. Y aquí lo estamos viendo cómo sucedió en la Biblia. Yo creo que sucede hoy día también. ¿Lo cree usted o no? Dice la Biblia en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración, ¿qué? Creyendo, lo recibiréis. Así que no solamente hay que utilizar la llave de la oración, sino que a esa oración hay que meterle fe. Porque tú puedes orar, pero si tú no crees, no pasa nada. La Biblia dice que a esa oración hay que meterle fe. Dice, y todo, ahí no dice todo lo que pidieres en oración lo recibiréis. No, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, amado, hay unas llaves poderosas que abren puertas. La llave de la oración. Pero esa llave, ahí dice usted que hay puertas que tienen varias, ¿cómo se dice? Cerrojos. Acá arriba uno y aquí otro. Pues hermano, haga de cuenta que usted está frente a una puerta y aquí tiene la llave de la oración y aquí abajito la llave de la fe. Y tiene que combinar esas dos llaves para que la puerta se abra. Dice la Biblia, escuche esto, que un día los apóstoles estaban clamando, orando por un padre desesperado que había venido con su hijo que estaba poseído por un demonio. La Biblia dice que ese muchacho estaba botando espuma por la boca, hablando y gritando cosas terribles. La gente se atemorizó y Jesús no estaba. Jesús estaba en un lugar diferente con Pedro, Jacobo y Juan. Así que aquí estaban los discípulos. Este padre desesperado trajo a los discípulos que estaban aquí a ese muchacho diciendo, por favor ayúdenme, oren por ese muchacho. Y ellos empezaron a orar, a usar esta llave, pero nada pasó, el demonio no salió. Entonces llegó Jesús y bajó de ese monte. Y vino el hombre desesperado y le dijo, mi hijo está endemoniado y lo traje a tus discípulos, pero no han podido hacer nada por él. Jesús dijo, ¿dónde está? Y se enojó, dijo, ¿por qué no fueron capaces? Y echó fuera ese demonio
y libertó a ese muchacho. Cuando ese muchacho quedó libre, dice la Biblia, en Mateo 17, versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: ojo, por vuestra ¿qué? Poca fe. Escúcheme, ellos habían orado, pero les había faltado fe. Y la puerta no se abrió. Pastor, pero ¿por qué yo estoy orando y no veo la respuesta? Muchas veces es porque estamos clamando, pero nos falta fe para creer que la respuesta es posible. Y dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y dice: y nada os será imposible. Yo quiero que tú sacudas a la persona que está a tu lado y dile: nada te será imposible si usas la llave de la oración y le metes fe a eso. Pero escuche que en el versículo siguiente Jesús les dijo: pero este género de demonios no sale sino con oración, y le metió otra llave: ayuno. Hermano, hay cosas que no se abren tan fácil. Hay puertas que no se abren tan fácil. Y necesita uno meterle a eso, mira, oración, fe y ayuno a eso. Ay, no, pastor, más bien desayuno. No, hay que meterle oración, fe y ayuno. El ayuno es una llave poderosa que fue usada en la Biblia muchas veces. ¿No lo usó? ¿La usó Esther o no la usó? ¿La usaron Daniel y los 3 en Babilonia o no la usaron? ¿La usó el pueblo de Nínive y fue rescatado o no? Y podríamos seguir dando ejemplos. La Biblia nos habla de gente que empezó a meterse con Dios en oración y ayunaron y tuvieron respuestas. ¿Qué es el ayuno, pastor? Abstenerse de alimentos para dedicarse a la oración y a meterse con Dios, a clamar, a buscar su presencia para que esas puertas se abran. Entonces, fíjense que nos está hablando la Biblia de la oración, de la fe, del ayuno, y de que nosotros realmente podamos creer, hermano, el poder que hay en esas llaves que el Señor nos ha dado. Porque, escúchame, yo creo que la iglesia, nosotros no somos conscientes del poder que hay en ello. Porque si fuéramos conscientes de eso, otro cuento serían las reuniones de oración, de ayuno, de clamor. No lo creemos. Los estudios muestran que el gran porcentaje de los cristianos, 80%, no oran. No son gente, y no estoy hablando de una oración de cepillo de dientes, el Padre nuestro que está en el cielo, de afán, yendo para el trabajo, sino que tú te metas de verdad a orar y clamar con Dios. Tampoco conscientes somos de ellos, que fíjate en cómo terminó esta historia, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 12, Pedro salió, ya sabemos lo que pasó porque ya lo leímos. Y cuando Pedro llega al lugar donde están orando y toca la puerta,
Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual preguntó, ¿quién es? Y él dijo, soy Pedro. Y dice, y cuando ella reconoció la voz de Pedro, de gozo, no le abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro está a la puerta. Imagínense, todos están orando, Padre, Señor, ayuda a Pedro, suelta a Pedro, Señor, ayúdalo, que no lo maten, Señor. Y llega la muchacha, muchachos, Pedro está en la puerta. Y fíjese lo que dice ellos. Y ellos le dijeron, estás loca. Mira la fe que nosotros tenemos en lo que hacemos, que oramos, pero no creemos lo que puede pasar cuando oramos. Estás loca. Pero ella les aseguraba, sí, él está ahí. Entonces ellos decían, es su ángel. Y Pedro seguía tocando. Imagínate, la respuesta ya estaba ahí. Pero ellos no lo creían. No creemos lo que puede pasar cuando usamos esta llave con poder. Y dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron, ¿qué? Atónitos, como te vas a quedar cuando empieces a usar estas llaves y empieces a ver cómo se abren esas puertas. Vas a quedar atónito, sorprendido. Y vas a ver de que Dios es un Dios de respuesta. Amén. Yo lo he visto, lo he experimentado. En cosas grandes que hemos rogado y hemos visto la respuesta. Y en cosas simples y pequeñas, Dios responde. ¿Lo crees o no? Entonces está la llave de la, ¿qué? Oración, que hay que meterle la llave de ¿qué? De la fe. Y algunas veces hay que meterle la llave del ayuno, porque hay cosas que no se abren tan fácil, hay que meterle eso. Siguiente llave, mire esta llave poderosa, la llave de la alabanza. ¿Cuál es? ¿La llave de qué? Alabanza. Mire lo que dice la Biblia en Salmos 100, versículo 4. Entren por sus puertas, hablando de las puertas de Dios. ¿Cómo se entra por las puertas de Dios? Con quejas, con peticiones, con listas de mercado. ¿Con qué se entra? Con acciones de gracias. Entren por sus atrios, ¿con qué? Con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. A Dios le gusta que cuando nosotros venimos a su presencia, entremos con una llave que se llama la llave de la alabanza. Hay gente que no sabe entrar en la presencia de Dios, porque desde que llegan con su pliego de peticiones. Dios, bendíceme, ayúdame, prospérame, sáname, la oración de la oveja. Y escúcheme, trae listas de mercado para Dios. Pero en su boca no hay gratitud, en su boca no hay alabanza, no le levantan las manos, no le dan gracias, no lo bendicen. Escúcheme, hay que saber entrar en las puertas de Dios. Y dice la Biblia, entren por las puertas del Señor con acción de gracias. Entren con alabanza, porque esa llave abre puertas. ¿Por qué nosotros empezamos los cultos con alabanza, esperando a que lleguen los que llegan tarde? No. Porque sabemos que entramos en su presencia diciéndole te amamos, te adoramos, te bendecimos. Pero hay gente que en la alabanza se nota que está por fuera, no entra, no sabe entrarle al Señor. No pasa nada con su vida porque usted no sabe entrar. Escuche, mi amado, dice la Biblia, escuche esto, Hechos 16, 22. Mire esta historia. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados le rasgaron las ropas, 2 hombres que estaban predicando, y por predicar la palabra los empezaron a maltratar.
les rasgaron la ropa y ordenaron azotarles con varas. Le empezaron a pegar con palos por predicar la palabra. Y después de haberles azotado mucho, ¿de haberles azotado qué? Mucho, o sea, les dieron una muenda, como decimos aquí. Les echaron ¿en dónde? En la cárcel. Los encerraron detrás de puertas. Y escuche, ahí lo pusieron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Es una tortura. Yo estuve con Duván visitando una tribu indígena que fuimos a predicarles. Allí vi un cepo. Yo no sé si usted ha visto un cepo. Es una cosa de madera donde ponen a la gente y la atan. Es una tortura. Así los tenían encerrados, golpeados, maltratados y puestos en un cepo, torturados. Escúcheme, yo le pregunto una cosa. ¿Qué hace usted cuando por diferentes situaciones la vida lo golpea? Cuando usted pasa por momentos de dolor, de sufrimiento, de rechazo, cuando es traicionado, cuando es burlado, cuando las cosas le salen mal. Escúcheme, dice la Biblia que estos hombres, en medio de esa situación, no empezaron a hacer lo que muchos haríamos, quejarnos, cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué? Si nosotros te amamos, ¿por qué permites que nos golpeen? Dios, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia, ¿por qué permites que yo esté enfermo? Porque somos buenos para cuestionar, para dudar, para quejarnos. Pero escúcheme, la queja, la duda, la incredulidad, esas son llaves que no te abren ninguna puerta. El cuestionar a Dios nunca te va a abrir una puerta. Ellos no empezaron a quejarse. Dice la Biblia, pero a medianoche, ¿qué hicieron? Orando, la llave de la oración. ¿Y qué más hacían Pablo y Silas? Cantaban himnos a Dios, llenos de llagas, golpeados, abofeteados, quizás con sangre todavía en su cuerpo. Y dice la Biblia, cantaban, vea, la llave de la alabanza, oración y alabanza. Y los presos, ¿qué? Nunca se había escuchado una alabanza en esa cárcel. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que la Biblia dice en el versículo siguiente, entonces, como resultado del uso de esas llaves, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, diga conmigo, al instante, escuche, y al instante se abrieron todas las puertas. ¿A cuánto les gustaría que se les abrieran todas las puertas? Escúcheme. Al instante se les abrieron todas las puertas y las cadenas de todos esos presos que habían ahí se soltaron. La llave de la oración, la llave de la fe, la llave de la alabanza, abren puertas, rompen cadenas. Amén. La queja no va a hacer nada por ti. Preocuparte, la llave de la preocupación no te abre ninguna puerta. La preocupación no soluciona nada. La queja. Pero cuando hay alguien que en medio de su crisis dice, Señor, gracias, y empieza a alabar, empieza a bendecir a Dios. Señor, gracias, las puertas están cerradas, estoy en el peor momento, pero aquí estoy y te alabo,
te amo, te bendigo, te agradezco. No sé por qué está pasando lo que está pasando, pero te amo, te alabo. Escúcheme, eso abre puertas. La oración, la fe, el ayuno, la alabanza. Siguiente llave. Les voy a hablar de otra llave. Esta azulita. ¿Sabe cómo se llama esta llave? Azulita. Esa es una llave poderosísima. La llave de la obediencia. ¿La llave de qué? Obediencia. Ay, ay, ay. Mira, esta es una llave súper, hiper, mega, extra poderosa. La llave de la obediencia. Hay puertas en tu vida que no se van a abrir hasta que tú no uses esta llave. La llave de la obediencia. Les voy a miremos esta historia bíblica. Escuche esto. Vean, les pongo en la historia. Había un hombre muy importante del ejército sirio llamado el general Naamán. Era un hombre rico, valiente y poderoso. Pero de repente le brotó una enfermedad terrible, incurable para la época, la enfermedad de la lepra. Y la enfermedad de la lepra era una cosa, al que le caía esa enfermedad era la mayor desgracia, porque no había nada que hacer. Su piel se empezaba a podrir, a oler terrible, a caérsele los miembros de su cuerpo, una cosa terrible. Y este hombre por mucho tiempo se tapaba con sus uniformes, pero nada, a pesar de que era rico, adinerado, no podía hacer nada. Una empleada de servicio le dijo: yo sé que hay alguien que puede hacer algo por usted. En el pueblo de Israel, en el pueblo enemigo de ustedes, hay un hombre de Dios, un profeta, que yo estoy segura que si él orara a Dios por usted, usted sería libre de esa lepra. Entonces este hombre se va para donde el rey y le dice: rey, hay una esperanza para mí. Hay un hombre allá en Israel que tiene el poder para curarme. Y el rey escribe una carta, porque ese imperio tenía subyugado a Israel, dándole una orden al otro rey, al rey del pueblo donde estaba el profeta: te ordeno que sanes a mi siervo, te lo ordeno. Y Naamán se va con oro, con plata, con vestidos, con riquezas, para ofrecerle al hombre que le ayudare con esa lepra. ¿Cuántos han leído la historia? ¿Voy bien o no? Así va. Y se va en el caballo y llega. Y cuando llega donde el rey le dice: mire, el rey mío manda a decir que me sane. Y el rey de Israel se puso a llorar y dijo: este hombre rey quiere provocarme. ¿Soy yo acaso Dios para sanarte? Y se escuchó en todo el reino que el rey estaba afligido porque había una orden de sanar a un extranjero. Y el profeta escuchó y dijo: vea, rey, no tienes que llorar, mándemelo para acá, para que ese hombre se entere de que hay un Dios poderoso en Israel. Y llegó Naamán a la casa del profeta con sus riquezas, con su oro, con su plata, con sus carruajes, con sus vestidos, sus joyas. Y dice: vino Naamán, Segunda de Reyes 5:9, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, el profeta, le envió un mensajero, ni siquiera lo vio ni le salió a la puerta. Le envió un mensajero y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Anda, bañate, cochino, 7 veces. Y este hombre
se llenó de furia, se enojó. Mire el versículo siguiente. Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él se había hecho una imagen de cómo él quería que las cosas sucedieran. Pero resulta que hay veces las cosas no suceden como tú quieres, sino como Dios quiere. ¿Les ha pasado o no? Tú quieres una cosa, pero Dios quiere que te bañes. Y el hombre dijo: ¿por qué no salió? Yo pensé que iba a salir ese pastor y me iba a poner la mano y recibe. Y yo iba a sentir la unción y me iba a levantar sano. Se enojó y dijo: no puede ser. Esto es un engaño, una mentira. Se fue blasfemando. Y dijo: es que bañarme yo en el río Jordán. Tengo mejores ríos en mi patria. Ríos más cristalinos, más limpios. ¿Por qué le voy a hacer caso a ese hombre? Escuche. Abana y Farfar, versículo 12, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Como algunas veces nos enojamos con Dios, porque las cosas no salen a nuestra manera. Y escuche. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Mira, tú estás enfermo, no estás en condición de ponerte a hacer reclamos. Si te dijeran una orden extraña, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Hasta que él tuvo un momento, escúcheme, donde obedeció la orden que venía de Dios a través de su profeta. Él entonces descendió y se zambulló. ¿Cuántas veces? La primera no pasó nada, la segunda tampoco, porque Dios, el profeta le había dicho ¿cuántas? 7, ni 6 ni 8, 7. Y dice: y a la séptima, conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuándo recibió la respuesta? Cuando obedeció. Escuche, mi amado, que hay puertas que no se van a abrir en tu vida, por muy enojado que estés y por mucha pataleta que le hagas al Señor. Hay puertas que no se te van a abrir hasta que empieces a hacer lo que Él te ha dicho que hagas. Y tú no lo haces, nada va a pasar contigo. Si tú no te bañas, nada sucede contigo. Dice la Biblia, escuche este caso, Lucas 17:12, y al entrar en una aldea, Jesús, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y empezaron a orar, a clamar: Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14, cuando Jesús los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Escúcheme, Jesús hubiera podido decir: sean sanos, y quedaban sanos inmediatamente. Pero Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Versículo, y mire lo que dice ahí en esa parte del versículo. Y aconteció que mientras ellos iban, ¿qué? Fueron limpiados. Hay milagros que ocurren inmediatamente, pero escúcheme, hay respuestas de Dios que solamente se dan mientras que tú vas caminando en obediencia. Y mientras que tú vas caminando en obediencia, Dios va abriendo las puertas. Pero hay cosas que no suceden así simplemente ya. Entonces oramos, utilizamos la llave de la oración, me parece excelente. Le pusiste fe, espectacular. Ayunaste, excelente.
Le pusiste alabanza, genial. Pero mira, hasta que no le metas obediencia a eso, pasa nada, hijo. Obediencia. Tú sabes que para eso Dios te dejó una Biblia. Empieza a obedecer lo que Dios te ha dicho en su palabra. Y vas a ver que mientras que tú vas obedeciendo, puertas se van abriendo. Yo le he pedido muchas cosas a Dios. Algunas las he visto, otras se han demorado y otras, mientras que he estado en el camino por años obedeciéndole a Dios, he visto cómo se abren. Pero Dios es fiel. Pero hay que usar, escúchame, hay gente que tiene mucha fe, pero no tiene nada de obediencia. Papá, olvídate. Métele obediencia a tu fe. Si no, olvídate. Puertas cerradas. Diga conmigo amén. O ay, o bueno, cualquier cosita. Deuteronomio 28, 1, 2. Mire lo que dice la Biblia. Bendiciones de la obediencia. Acontecerá, dice el Señor, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos quieren ser exaltados? Dice, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y el versículo siguiente dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. No que tú vas por la vida bregando a alcanzar bendiciones. La Biblia dice que cuando tú comiences a obedecer a Dios, vas caminando y las bendiciones te alcanzan, te persiguen. Las bendiciones van tras de ti. Porque la obediencia abre las puertas de la bendición, de la respuesta, del gozo de Dios, de la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Les voy a hablar de una última. ¿Me dejan darle otra llave? Bueno. La llave del obrar. ¿De qué? Del obrar o del accionar. Una llave importante. Escuche esta. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fe sin obras. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo muestras una fe sin obras? Complicado. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, amado, que a la fe hay que ponerle acción. Hay que ponerle acción. Hay que obrar. Y lo que pasa es que hay gente que usa la llave de la fe, de la oración, pero no obra. Dios, ayúdame, dame un trabajo. Ayúdame, mira mi necesidad, y ayuna y ora y tiene fe, pero no sale a buscar, no sale a entregar hojas de vida, no se mueve. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, hermano, hay que utilizar la llave del accionar, del obrar en fe.
Dice la Biblia, mire este caso, acuérdense que de él predicamos el domingo. Moisés está frente al mar con un gran pueblo, Faraón y un gran ejército le está persiguiendo, no hay camino de salida. Y ellos se ponen a usar la llave de la oración. Y dice la Biblia en Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Sí, está bien la llave de la oración, pero dile a los hijos de Israel que ¿qué? Que marchen, papito, marchen. Métale la llave de la acción. Oren, sí, claro, hay que orar, obvio, pero también hay que accionar y marchar. Y escúcheme, y le dijo a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Haz algo, Moisés, obra. Mire este otro caso, Israel. Llevan años en el desierto. Se quedaron acostumbrados y acomodados a un lugar. Deuteronomio 1:6, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Dios les dijo, mijo, ustedes llevan mucho tiempo ahí, en el mismo lugar. Y en el versículo 7 le dice, ¿y qué es ir? A ver, ayúdeme. Vaya, avancen, marchen al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates, versículo 8. Mirad, yo os he entregado la tierra, pero mijo, entren y posean la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entren, posean, vayan. ¿A qué estaba hablando Dios a su pueblo? Hermano, marchen, actúen. Es tiempo de obrar, es tiempo de trabajar, es tiempo de luchar, esfuércense, vayan, haga algo. Jonathan, mire este ejemplo de la Biblia. Estaban afligidos por un ejército enemigo. El pueblo estaba atemorizado. Y un día Jonathan, el hijo del rey Saúl, un muchacho valiente, amigo del rey David. Aconteció que un día, versículo 1 del 1 Samuel 14, que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está a aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Versículo 6. Dijo pues Jonathan a su paje de armas, a su escudero, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Estaba diciéndole a su paje de armas, hermano, vamos nosotros a enfrentar ese ejército, hagamos algo nosotros, no nos quedemos aquí en esta pasividad. Entremos y batallemos y pongamos esto en las manos de Dios, porque para Dios no es difícil salvar con muchos y con pocos. Y se fueron 2 hombres a enfrentarse, a meterse en el campo del enemigo a batallar. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Vamos. Versículo 23, así salvó Jehová a Israel ese día, por la iniciativa, el accionar, el marchar de 2 hombres valientes. Escúcheme, amado, hay puertas que no se van a abrir hasta que tú no vayas, hermano, y hagas algo, y marches, y te pongas pilas. Hay veces que necesitamos esa llave, la llave del accionar. Hay que usar las llaves, porque usted ha visto que no muchas veces, ¿a cuántos les ha pasado
que uno muchas veces tiene las llaves en el bolsillo, pero ahí toca en la casa. ¿Y con las llaves dónde? ¿A quién le ha pasado? Levánteme la mano. Y uno dice, ay, es que qué pereza sacar las llaves del bolsillo. Ahora, ahora. Escúcheme, hermano, qué cosa nos pasa. Nos pasa en lo físico y nos pasa en lo espiritual. Algunas veces nosotros tenemos estas llaves, pero no las usamos y las puertas siguen cerradas. Sabemos lo que es la oración, pero no oramos. Sabemos que hay que tener fe, pero no tenemos fe. Sabemos que hay que ayunar, pero nos da pereza ayunar. Sabemos que hay que alabar, pero llegamos tarde al culto porque que pase la alabanza. Sabemos, hermanos, que tenemos que accionar, pero nos quedamos esperando y no pasa nada. Hay que accionar, amados. Hay que usar la llave correcta. Ahora, ¿por qué usar la llave correcta? Porque fíjate, por ejemplo, que uno muchas veces se pone a accionar sin orar y no pasa nada. O muchas veces se pone a orar y no acciona y tampoco pasa nada. O se pone a quejarse y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estás usando la llave correcta. Tienes que usar la llave correcta. Usar la llave cuando Dios te dice orar, orar. Cuando Dios te dice marchar, marchar. Cuando Dios te dice alabar, alabar. Cuando te toca ayunar, ayunar. Cuando hay que, hacer algo y tomar acción o hacerlo. Usar la llave correcta. Escuche, mi amado. Voy a terminar con este versículo. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Este versículo me da a mí a entender, escúcheme, que hay puertas que se van a abrir, pero hay puertas que no se van a abrir. Porque dice que hay veces que Dios abre, y cuando Dios abre, hermano, nadie te las puede cerrar. Pero escúchame esto, que también dice la Biblia que hay veces que Dios cierra, y cuando Dios te cierra, hermano, no te pongas a forzar una puerta que Dios te ha cerrado. Porque no hay nada que hacer. Si Dios la cerró, no te pongas a forzar una puerta que Dios ha cerrado. Porque créeme que cuando Dios cierra una puerta, Él sabe lo que hace. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque yo siempre que oro así. Señor, si esto es tu voluntad, ábreme las puertas. Pero si esto no es tu voluntad, ciérramelas. Así me duela, así yo quiera esto. Si esto no me conviene, ciérrame las puertas. Y hay veces que Dios me las cierra y yo digo, no nos gustan a veces las puertas cerradas, pero después con el tiempo yo digo, uy, gracias Dios por haberme cerrado esa puerta. Y le doy muchas gracias a Dios por todas las puertas que me ha cerrado. Porque siempre he visto que cuando Dios cierra una puerta es porque hay una mucho mejor que Él va a abrir. ¿Lo cree usted o no? Así que usted, hermano, no se aflija. Ore, use las llaves. Y si al final del día usted se da cuenta que esa puerta no se va a abrir, dígale gracias Dios y muéstrame entonces cuál es la puerta que tú quieres abrir. Amén. Él tiene la llave. Él abre y nadie puede cerrar, y Él cierra y nadie puede abrir.
Escucha esta promesa. Versículo 8, yo conozco tus obras, dice el Señor. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuántos dicen amén? La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, obediencia, y no has negado mi nombre. Seguro que eso se lo quiere decir a alguien Dios en esta noche. Escúcheme. Hay llaves, y creo que hay más llaves, pero vamos a dejarlo ahí. Y estas llaves que hemos hablado son poderosas. Les he mostrado a través de la Biblia que no son un invento, son reales, se usan. Aquí en la Biblia dieron efectividad y nosotros las hemos visto en nuestra vida, desde lo sencillo hasta lo más grande. Pero hay que usarlas, hay que usar estas llaves. Hay que usarlas correctamente, en el momento correcto, en la puerta correcta. Y seguramente Dios se glorificará y nos permitirá el acceso a tantas cosas que Él tiene preparadas conforme a su propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero quiero terminar con una pregunta. ¿Y qué de la llave de tu corazón? La llave de tu corazón. Hay una llave que tú tienes y que es la única puerta que el Señor de alguna manera no se atreve a forzar. Es la llave de tu corazón. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, esto lo dice el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Quién tiene que abrir la puerta? Tú eres el que tienes que abrir la puerta. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Desde hace tiempo te está tocando la puerta. Y Él dice, si oyes mi voz, en medio de tanta confusión, de tanto ruido, de tantas luces, de tantas distracciones, de tantas diversiones, de tantas ocupaciones, dice el Señor, si en medio de todo eso escuchas mi voz y me abres la puerta, yo entraré en ti y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Dios no te obliga. Dios dice, yo estoy tocando. Tú tienes la llave de tu corazón. Se la has abierto a personas que te han quedado mal. Se la has abierto a amigos, a relaciones que te han fallado. ¿Por qué no le abres la puerta de tu corazón al que no falla, a Jesucristo? La llave es tuya y solamente tú la puedes abrir. Y Él no se atreve a entrar a la fuerza. Por eso existe el mal y existe el bien. Porque Dios no te obliga a hacer lo recto. Dios no te obliga a creer en Él. Si tú quieres hacer lo recto, si no lo quieres, no lo haces. Tú tienes libre albedrío, tú tienes la capacidad de abrir o de cerrarle la puerta de las narices al Señor. Pero Él dice, si tú me abres la puerta de tu corazón, yo entraré en ti y cenaré contigo y tú conmigo. Tu vida nunca va a ser igual el día que tú tomes la llave de tu corazón y se lo abras a Jesús. Él murió por ti en una cruz. Él te ama. Nadie te amará como Jesús te ama. Nadie te puede cumplir promesas como las que Él tiene para ti. Y solamente estás a esto, de que le abras la llave al Señor y le permitas entrar en todas las áreas de tu vida, en tu sexualidad, en tu mente, en tus finanzas, en tus sentimientos, en tu vida familiar. Tu vida nunca será igual. Él te ama y tiene un propósito contigo.
Y Él te ha estado llamando desde hace muchos años, te ha estado tocando. Quizás te has dejado llevar por las luces, por el ruido, por ocupaciones. Y muchas veces solamente lo has buscado para que te abras puertas, para que te ayude. Pero Él te dice en esta noche: yo quiero entrar en tu corazón, quiero ser el dueño de tu vida, quiero ser tu Señor y tu Salvador, pero no te voy a forzar. Tú tienes la llave de tu vida, de tu corazón. Si me abres las puertas, yo entraré en ti. Cenaremos, viviremos la más asombrosa historia de vida. Hay muchas cosas que Dios tiene por escribir contigo en la película de tu vida. Si no te has muerto, a pesar de que muchas veces has estado a punto de perder inclusive la vida, es porque Dios todavía tiene algo que hacer contigo. Y en esta noche yo quiero invitarte a que tú le abras la puerta de tu corazón a Jesús y le digas: Señor, he escuchado que tú estás tocando. Te pido perdón porque he cerrado muchas veces la puerta de mi vida a ti. Pero hoy te pido que me perdones. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Cámbiame, transfórmame. Haz como tú quieres. Creo que Jesucristo bajó del cielo y murió en una cruz por mí. Confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Desde hoy te seguiré y te serviré por siempre. Amado Dios, dale gracias a Dios. Dile gracias por las puertas que tú has cerrado muchas veces. Puertas de viajes, puertas de negocios, puertas de relaciones, puertas económicas, puertas que se han cerrado. Y dile gracias porque hoy entiendo que por encima de todo tú eres poderoso para abrir y cerrar puertas. Te doy gracias porque no solamente tú abres, cierras puertas, sino que hoy he entendido por tu palabra que has puesto llaves en mi vida. Perdóname, Señor, porque muchas veces he querido que se abran puertas con las llaves en el bolsillo. Señor, ayúdame a utilizar la llave de la oración. Dile: hazme una persona que se conecte contigo a través de la oración. Enséñame a orar, ayúdame a orar. Señor, activa en mi vida la llave de la fe. Ayúdame a creer. Hoy renuncio a toda duda. Hoy renuncio a toda incredulidad. Hoy quiero creer que es posible la respuesta, el milagro. Que es posible que esas puertas se abran con tu poder, Señor. Enséñame a ayunar, a dedicar tiempo, a apartar tiempos para meterme más contigo. Señor, enséñame a alabarte y adorarte y no simplemente traer pliegos de peticiones cada vez que me acerco a ti. Enséñame a agradecerte, a alabarte, a cantarte, a ser tierno contigo, a ser amoroso, porque tú eres un Dios hermoso. Amado Dios, en el nombre de Jesús, queremos ser obedientes, tener la llave de la obediencia.
Perdónanos por nuestra desobediencia, porque hay cosas que nosotros sabemos que debemos hacer, pero no te hemos obedecido. Y la lepra sigue en nosotros. Perdónanos, porque no hemos querido bañarnos en las aguas de tu sangre, del Espíritu. Señor amado, hoy clamamos para que nos ayudes a accionar y a dar pasos de fe con obras, a tomar desafíos, a creer y a dar pasos que indican que hemos creído que tú eres un Dios de poder y que los que creemos en ti nunca seremos avergonzados. Te damos gracias y hoy, Señor, colocamos esta noche en tus manos. Y te damos gracias por las llaves, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.